Lo primero que hay que aprender en lógica, ¿qué cosa es una proposición? ¿Qué es proposición? Ahí está la palabra clave, ¿ah? Proposición es un enunciado. Un enunciado que tiene la cualidad de ser verdadero o falso, pero nunca puede ser ambas cosas a la vez. O es verdadero o es falso. Ahora, si esa es la idea de proposición, ¿de cuántas formas podría presentarse? Tres formas de proposición. Antes de entrar a la clasificación, yo quiero ver las formas en las que se pueden presentar. Tenemos proposición en su forma verdadera, como cuando decimos Lima es capital del Perú. Oye, ¿eso es proposición? Claro que sí, porque es verdadero. El punto es que al ser verdadero, esa proposición se representa con la letra V. Cuando una proposición es verdadera, se representa con V. V, ¿qué significa verdad? Pero si yo digo 5 más 5 igual a 5 al cuadrado, sé que es falso, pero es proposición. Bueno, esta vez a la proposición se le representa con la letra F. ¿Ya? Si la proposición es falso, F. Si es verdadero, V. Pero hay casos como este, cuando digo, Juana es golosa. Cumple con la definición. Porque Juana es golosa. Verdadero. Puede ser verdadero. También puede ser falso. ¿Podría ser ambas cosas a la vez? Como cumple con la definición, ¿es proposición? Sí. Pero en este caso, esta proposición, ¿cómo se debería representar? ¿Con verdadero o con falso? Ya es en forma general. Se le utiliza la letra P. Profe, ¿le podemos poner X? No. Siempre P, Q, R, S, T. Llega hasta la T, es como una regla que hay. Si llegas a la T y hay más proposiciones, P sub 1, P sub 2, P sub 3, o si no, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3. Pero siempre es desde la P hasta la T. Son las letras que se utilizan para representar a las proposiciones. ¿Ya? Esa es la convención que se tiene. Ahora, ya sabemos de qué forma se puede presentar. Veamos ahora qué cosas no son proposiciones. Y lo que nos decía Sócrates hace algunos años atrás, solo sé que nada sé. ¿Eso será proposición? No. En lógica, solo sé que nada sé se conoce como expresión. Una expresión es aquel enunciado que expresa sentimiento, emoción, pensamientos, deseos, órdenes, inclusive cuestiones, o sea, preguntas. Sí. Por esa razón, se dice que si lleva signos de admiración o signos de interrogación, automáticamente se considera expresión. Porque mira, hace un momento dije Juan es golosa, es proposición. Pero si esa misma frase yo la pongo en signos de admiración, deja de ser proposición y se conoce como expresión. Porque la forma ya cambia. Es en forma de eso. Como cuando digo, Juan es golosa. Eso no es ni verdadero ni falso. Eso ya es una expresión. Por eso, la regla, aparece admiración o interrogación, automáticamente, expresión. ¿De acuerdo? ¿Qué otras cosas vemos? ¿Qué otras cosas vemos en lógica? El último ejemplo. Para lógica, este último ejemplo se conoce como función proposicional. Ojo, una función proposicional no es una proposición. Una función proposicional es aquel enunciado que para saber si el resultado es verdadero o falso, depende del valor de alguien. Y es por eso que se escribe así como una función, como lo que vemos en álgebra. Solamente que, mira, le ponen P. Nuevamente, P. Pero esta vez es mayúscula.
Así como la función, ¿no? Con un paréntesis y su variable. ¿Variable por qué? Porque esto depende de x. Depende de x para saber si es verdadero o falso. Ya que si x fuese igual a 3, se cumple la igualdad y sería verdadero. Pero si x fuera diferente de 3, sería falso. Entonces, cuando yo vea un enunciado donde depende de qué valor asume x para saber si es verdadero o falso, función proposicional. ¿Ya? A la función proposicional también se le conoce como enunciado abierto. Es un nombre alternativo. Y la primera pregunta que nos nace sería, si hay enunciado abierto, ¿también habrá enunciado cerrado? ¿Cómo es un enunciado cerrado? Sí, la proposición es un enunciado cerrado. Es un término alternativo. ¿Por qué te enseño esto? Porque en los exámenes varias veces ya nos han dicho, de los siguientes enunciados, diga usted cuántas son proposiciones. Eso es una clásica de examen. Y de eso me encargo yo, de enseñarte las clásicas y que tengas claro qué cosa hacer. ¿Se entendió ahí? Esa es la clasificación según lógica proposicional. Obviamente una proposición desde RV o desde el lenguaje de repente se clasifica de otra manera, con otros elementos. Pero si hablamos de lógica proposicional, esa es la clasificación que debemos de tener. ¿Estamos bien? ¿Seguros? A ver. X más Y elevado al cuadrado mayor o igual que 0. Eso que acabo de escribir, ¿qué cosa es? Enunciado, claro, pero el enunciado se clasifica en proposición, expresión o función proposicional. ¿Cuál de esos tres es? Proposición, expresión o función proposicional. Genial, los veo y no los creo. Es una proposición. Profesor, pero tiene letra. Y a mí me han dicho que cuando tiene letra es una función proposicional. Yo he escuchado eso alguna vez, eso es un gran engaño. Para que sea función proposicional debe depender de qué valor tienen las letras. ¿Y aquí depende de la letra? No, porque no importa qué valor tenga x, pone cualquier valor que se te antoje, pone cualquier valor a y. Como esté elevado al cuadrado, se va a volver positivo. O sea, siempre va a ser mayor o igual que 0. Eso quiere decir que esto es verdadero. Y si es verdadero, ¿qué cosa es? Proposición. No por el hecho de que lleve letras es función proposicional. Para que sea función proposicional, debe depender del valor que tiene la letra. Y ahí no depende. Una más. A lo mejor te la pongo así, para que la recuerdes bien. Aunque mejor con una sola letra nomás, para que no te canses. Ya. Esto último que acabo de escribir, según lógica proposicional, ¿qué viene a ser? ¿Proposición? ¿Expresión? ¿O función proposicional? Profe, ese es enunciado. Todos son enunciados. Esta es una expresión. Ponle valores a A. Para simplificar, pone 0. Si tú le pones A igual a 0, todo se convierte en... ¿Y ahí qué hago con el 1? ¿Acaso hay mayor, menor o igual para comparar? No, pues no tiene con qué comparar.
simplemente es una expresión algebraica. Y así se quedaría en lógica también, es una expresión. Vamos, sácate la espinita. Este último. Ahora sí, ¿ah? Piensa. Según nuestra clasificación, esto último que acabo de escribir, ¿qué cosa es? ¿Es? No quiero ya, profesor. Siempre que contesto fallo contigo, profesor. Función proposicional. Profe, pero X entre X se simplifica, sale 1, ¿ve, profe? Si X es diferente de 0, eso se cumple. Pero si X es igual a 0, eso no se cumple. Porque si X fuera 0, 0 entre 0 ¿acaso es igual a 1? Es indeterminado. Es falso, no se cumple. ¿Qué quiere decir? Que para saber si es verdadero o falso depende del valor de X. Claro, cuando depende de la letra, función proposicional. No era tan simple, tan básico como parece, ¿no? Y algunos dicen, ¿qué me dice, profesor? Es fácil, ¿para qué me estás enseñando? Veamos la pregunta número 1. Veamos la pregunta número 1. Librito. A ver, ¿qué página TRM? Ya. A ver, niños. Volvemos. Dice aquí, sean los enunciados. Vamos, al costadito de cada uno de ellos quiero que... El primero me dice, x al cubo es igual a 8. X 8. ¿Qué es? Pero, Perú. Excelente, van bien, 2-0, muy bien, me sorprendes. Vamos a la tercera. 6 menos 3 es menor o igual a 7 menos 4. Proposición. Sí, porque 3 menor o igual que 3. La siguiente, al cuadrado más cuadrado. ¿Qué es? ¿Qué es? Es una función proposicional. Porque para que se cumpla esa igualdad, depende del valor de A, de B y de C. Porque si son los valores que se usan en triángulos notables, es verdadero, ¿no? Porque es la fórmula de Pitágoras, ¿o no? Está, pues. Entonces la 4 es función proposicional, es 5. El 0 es un número real, proposición. ¿Cuántas son proposiciones? 2. Ya. Déjala ahí. No me la toques. Más bien, pregunta 19. Pregunta 19. Practiquemos una más. De los siguientes enunciados, dice la 19, ayúdame. Expresión. La segunda, ¿quieres ser mi amigo? Expresión también. La tercera, x menos b al cuadrado mayor o igual que 0. Proposición, qué hábiles que son. Muy bien. Porque uno similar hemos hecho, pero no. A ver si sigues bien. La 4. La región de Ayacucho tiene 11 provincias. Proposición también, bien, ¿ah? La 5. A menos B elevado al cuadrado
es menor o igual que 0. Eso es función proposicional. La 4 es función proposicional. Profe, ¿por qué? Porque si A fuera igual a B, sería verdadero. Porque al ser igual se vuelve 0 y 0 al cuadrado es mayor o igual que 0. Sí. Si A es igual a B es verdadero. Pero si A fuera diferente de B, sería falso. Depende de A y de B. Por eso la 5 era, ¿no? La 5 es función proposicional. La 6, la ballena es un mamífero. Proposición. ¿Verdadera o falsa? Verdadera, muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? 3. Genial. Ya con esto tienes una visión un poco más amplia de cómo es que funciona esto, ¿ya? Dejemos eso ahí y vayamos al otro nivel. Si yo ya sé qué cosa es una proposición, ¿cómo se clasifica? Ah, pues para clasificar hay dos tipos, simple y compuesta. La simple también se llama atómica y la compuesta molecular. Una proposición atómica es aquella proposición que solamente nos muestra una idea. Una sola idea. Siempre tiene que estar en afirmativo. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Mía. Mía es traviesa. Proposición simple. ¿Por qué? Porque solamente guarda una idea y está en afirmativo. Pero si yo te dijera, es estudiosa, sería compuesta. Porque en esta frase hay una palabrita adicional. Esa palabrita se conoce como conector lógico. Y la regla dice que si hay conector lógico involucrado, es compuesto molecular. Básicamente esta frase me habla de dos proposiciones simples. Mía es traviesa, Mía es estudiosa. Está siendo enlazada por un conector lógico. Por eso es que se dice que si hay conector lógico, es compuesto molecular directo. ¿Ya? Oye, pero la pregunta es, pero entonces, para poder definir, para poder interpretar bien, debo de conocer quiénes son los conectores. Y ahí vamos. Conectores lógicos. Los que te conectan. El primer conector lógico, seguro lo has escuchado. Conjunción. Ese es el nombre correcto. La conjunción se representa con este simbolito. ¿Has visto? ¿Sabes cómo se lee? Se lee como y. Pero ten cuidado, porque también se puede leer con la palabra pero. Además, puedes utilizar la palabra además. También puedes usar también, claro. Sin embargo, puede ser usado. Entonces, aunque también. Porque hay más, en serio que hay más, pero esas que están son las más usadas. Claro que sí. Ahora, mis niños, ¿cómo me doy cuenta que es conjunción? Simple. Esa palabrita, cámbiala por y. Si la interpretación es la misma, conjunción. Por ejemplo, Mía
y estudiosa. Tiene la misma información, la misma idea, el mismo contexto. Oye, si mi traviesa, sin embargo, es estudiosa. Las alternativas escritas ahí por Mía es traviesa. Como estudiosa. Hay palabras que son alternativas. También hace el papel de I. Palabras por I y tienen la misma forma, la misma función. Ahí está tu Cia. Actualmente la diversidad permite esas cosas, así que solo traten de controlarse, por favor. No es el momento, ¿ya? No es el momento. ¿Ya? Si son tus gustos, bueno, se respeta, pero por favor, trata de mantener ese nivel de ese respeto. Hablemos del segundo conector, de la disyunción. Hey, tenemos dos casos. La disyunción inclusiva y la disyunción exclusiva. A la inclusiva se le representa con este simbolito que parece una V pero más pequeñita. Y a la exclusiva, un triangulito. Ojo, la disyunción inclusiva también es conocida como disyunción débil. Y la exclusiva como disyunción fuerte. Hay algo importantísimo que hay que resaltar. ¿Cómo se diferencian? Pues ten presente que ambas disyunciones, y repito, ambas se pueden leer con la letra O. Profe, y si ambas se leen con la letra O, ¿cómo me doy cuenta cuál es cuál? Simple. El O te da opciones. Si las opciones las puedes utilizar incluso simultáneamente, porque incluye ambos casos. Pero si te dan opciones y obligatoriamente tienes que escoger solo una de las dos, por ejemplo, Juan, ¿es tío o es sobrino? Porque una persona puede ser tío, pero también a la vez puede ser sobrino. ¿O no? Claro, inclusivo. Pero si yo te digo, Juan, ¿va a postular a contabilidad o a economía? Porque no puedes postular a los dos a la vez, ¿cierto? Si no permite los dos simultáneamente, es exclusiva. Pero si te permite ambos simultáneamente, es como cuando una señorita va a una de esas tiendas de helados y el joven le dice, señorita, ¿de fresa o de chocolate? Ella dice, fresa, chocolate. ¿Puedo elegir los dos? Si puede elegir, en helados, ¿puedes elegir los dos? Claro. Entonces, ¿en qué estamos? O como cuando tu mamá te dice, Lucho, ¿sopa o segundo? Sopa pemada porque soy sopero. Bueno, o depende solo segundo, pero también podría pedir ambos. Si permite ambos casos, inclusiva. ¿Cierto? Pero si yo digo, José María, ¿es varón o mujer? ¿Puede ser ambas personas a la vez? No, de repente de día varón, de noche otra. Pero a la vez, ¿puede ser ambas cosas a la vez? A la vez no. Exclusiva. Entonces, hay que tener claro eso. Eso sí, si tu frase lleva doble O, ahí sí de manera automática es exclusiva. Y hay frases que llevan doble O, como cuando eras pequeñito y salías a jugar a la calle sin pedir permiso.
Mamá recién a eso de las 10 de la noche se daba cuenta que no estabas en tu casa. ¿Y Lucho? Lucho. ¿Y tu papá? Tu mamá, seguro se ha ido a la calle. Y en la calle te encuentra. Lucho, ven. Ya es tarde, hijito, pasa a la casa. Tú me vas a pegar. Y la cara de tu mamá, de lo que estaba así, Luchito, ¡ey! Luchito. Ahora sí, pincha Lucho. O vienes o voy. En ese momento Lucho sintió el verdadero terror. ¿Sí o no? Porque ahí en esa frase hay doble O. Si hay doble O, automáticamente es exclusiva. Automáticamente. Ahí no se piensa. O como cuando Lucho creció y le pusieron en un dilema. Le decían a Lucho, Lucho, o tus amigas o yo. Así son las relaciones tóxicas. En algún momento llegan a ese nivel. ¿También hay doble O? Claro. O tus amigas o yo. Tú, amorcito, tú. Además no necesitas amigas conmigo, te dicen. Ah, así son. Y a ellas dile, o tus amigos o yo. Chao, Lucho, te dice. ¿Sí? Así son. Esa es la diferencia, creo que está claro. Ya, te voy a yapear algo que así nomás no vas a ver. Mira, lógica y conjuntos tienen mucho que ver. Tú sabes que a mí lo que más me interesa es que tú interpretes. Eso es lo más importante. Lógica tiene bastante que ver con conjuntos. Y te apuesto que esto no te lo han explicado. La conjunción se refiere a la intersección. Porque si yo digo, Mía es traviesa pero estudiosa, significa que Mía pertenece al conjunto de traviesas y también al conjunto de estudiosas. Por tanto, Mía tendría que estar en la intersección. Ey, Bobby, tranquilo, no va a ser que... Ya. La disyunción inclusiva. ¿A qué se refiere la disyunción inclusiva? A que puedes elegir solamente uno de ellos o tal vez ambos a la vez. Por tanto, la disyunción inclusiva se refiere a la unión de ambos conjuntos, pero la disyunción exclusiva, solo uno de los dos. Por eso es que esto en conjuntos representa diferencia simétrica y tiene este gráfico, ¿sí o no? O este no es la interpretación de diferencia simétrica en conjuntos. ¿Mm? Entonces, tienen que ver. Por eso es la diferencia en la inclusiva. ¿Inclusiva por qué? Porque incluye la intersección. Exclusiva porque no incluye, excluye la intersección. ¿Ya? Pero, entre todos los conectores, el más interesante es la condicional. ¿Por qué más interesante? Ah, pues porque ahorita tú mismo te vas a dar cuenta. Si hablamos de condicional, generalmente se usa la palabra sí acompañada de la palabra entonces. Por ejemplo, hey, si te preparas adecuadamente, entonces ingresarás a la universidad. Si te preparas adecuadamente, entonces ingresarás a la universidad. Esa es la idea. Siéntate acá, hijo. Ven, tú. Sí. Permisito, discúlpame, ¿eh? Estoy esperando.
Listo, ya no te necesito. Vete del salón, por favor. Vete del salón. Retírate mejor. No tengo tu tiempo. Para que sea una condicional, estas son las palabras claves. ¿Cuál es el problema? Algunas veces esas palabras no aparecen en el texto. Algunas veces no aparecen en el texto. Y ahí está el problema. ¿Cómo me doy cuenta que es una condicional? La regla indica que en toda condicional debe de haber un antecedente y un consecuente. En una condicional siempre deben de haber estos dos elementos. El antecedente es lo que ocurre antes. Por eso es su nombre. Antecedente es la causa, razón, motivo. Consecuente es la consecuencia, el efecto, el resultado de lo que ocurre después. Como por ejemplo, cada vez que tú das una excusa, es una condicional. Y tu excusa es el antecedente. No ingresé porque me faltó un punto. Ese por qué, esa excusa es el antecedente. La consecuencia. No ingresé porque el profesor me botó del salón. ¿No quieres ese ejemplo? No. Otro. Hay que resaltar algo. Algunas veces estas palabras no aparecen en el texto. A veces aparece solamente una de ellas. Yo me doy cuenta que es condicional cuando interpreto la frase y veo la existencia de estos dos. Como por ejemplo cuando yo digo, si no es domingo, no me baño. Ojo que solamente es un ejemplo, ¿ya? Profe, por dos. No, es un ejemplo nomás. Es un ejemplo. Ey. O como cuando digo, ingresé a la UNCH, ya que me preparé en Acadia. ¿Son condicionales? Sí. Por ejemplo, en el primer ejemplo, veo que aparece la palabra sí. Eso me da un indicio. Porque con solamente eso ya sé que es condicional. Pero en el siguiente ejemplo, ni una de esas dos palabras aparece. ¿Pero será condicional? Claro, porque hay antecedente y hay consecuente. Ahora, sé observador. En el primer ejemplo, ¿quién es el antecedente? No es domingo. ¿Por qué es el antecedente? Porque es la causa, es la razón, es el motivo por el cual no me baño. Entonces el no me baño es el consecuente. Pero quiero que ahora veas el siguiente ejemplo. Ingresé a la UNCH ya que me preparé en Acadia. ¿Quién sería el antecedente? Por criterio, el antecedente es lo que ocurre antes. El antecedente sería ingresé a la UNCH o me preparé en Acadia. Me preparé porque primero me preparo y luego ingreso. Entonces, el antecedente sería me preparé en Acadia. Antecedente. Y la consecuencia es que ingresé a la UNCH. Diferencia entre estos dos ejemplos. En el primero, antecedente, aparece al inicio de la frase. En el segundo, mira dónde está el antecedente. Para poder definir si eso no es condicional, solamente hace falta saber quién es antecedente y quién es consecuente. Pero
¿qué pasaría si yo quisiera simbolizar la frase? Porque ese es el segundo tipo de pregunta fija para tu examen. Tienes un texto y ese texto lo tienes que simbolizar. Sí, para simbolizar. La regla nos dice que la primera proposición que aparezca en el texto se debe representar con la letra P. De eso te estaba hablando, ¿te acuerdas? ¿Sí? La segunda proposición que aparezca en el texto, Q. Siempre en orden, no puede empezar por otra letra. Ahora, al simbolizar, la palabra no siempre se simboliza por separado. Sí, en este caso, si mi antecedente viene a ser no es domingo, entonces todo el antecedente sería negación de P. Así se simbolizaría esa frase. Profe, la palabra sí, te digo que esa palabra forma parte del conector. Por eso es que esa palabra no forma parte de la proposición ni de la negación. Ahora, el consecuente, no me baño, negación. La palabra no siempre se simboliza por separado. Ahora, quiero simbolizar toda la frase, genial. Pongo la flechita y obedezco la fórmula. El antecedente siempre tiene que ir antes de la flecha, antes de la condicional. El antecedente, según lo que hemos informado, involucrado, negación de P. Consecuente, negación de Q. Entonces, esa sería la simbolización para esta frase. Esa sería la forma. Pero, mira el segundo ejemplo. ¿Quién haría el papel de P? ¿Ingresé a la UNCH o me preparé en Acadia? Ingresé a la UNCH es P. Porque para simbolizar no me importa si es antecedente o consecuente. Yo respeto el orden. La primera frase del texto, ella es el antecedente. Y la segunda, bueno, perdón, la primera es P, la segunda Q. La primera siempre va con P, la segunda siempre va con Q. Por lo tanto, la simbolización de todo esto, ¿cómo quedaría? Ponemos la flechita. El antecedente debe de ir antes de la flecha. ¿Quién es el antecedente? ¿Quién es el consecuente? Aquí. A ella se le llama condicional directa. A ella se le llama condicional inversa. Para que no te hagas líos. Simplemente identificas quién es el antecedente y quién es el consecuente y la ubicación para el esquema es siguiendo esta fórmula. Sígueme esta fórmula. Porque ¿qué hubiese pasado si yo lo hubiese planteado al revés? Fácil y marco otra clave. Fácil y el resultado es otro. Entonces, cuando hablamos de condicional, siempre es necesario tener claro quién es antecedente y quién es consecuente al momento de la simbolización. Importantísimo, porque ahí te estás asegurando algo. Te estás asegurando otro tipo de pregunta. Pero espérate, hay más conectores. La bicondicional. Si hablamos de la bicondicional, creo que entiendes la idea que bi significa dos. Por eso es que ahora la flecha tiene dos puntas. Y por eso es que hay dos condiciones, ya que la frase que lo representa es sí y solo sí. Mira, ahí están justamente las dos condiciones. Sí hace el papel de una sola condicional. Solo sí hace el papel de la segunda condicional. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para que sea bicondicional, la frase debe estar completa. Porque si solo apareciera una de las que he subrayado, deja de ser bicondicional y se convierte en condicional nada más. Ahora, la bicondicional tiene formas alternativas. En vez de sí, solo sí, podría decir siempre y cuando. Podría decir es necesario y suficiente. Son frases alternativas que, como te dije hace un momento, involucran dos condiciones.
Ahí está. En cada una de esas frases hay doble condición. No hay mucho de qué resaltar, solamente ver que se trata de doble condición. Ahora veamos otro conector, la negación. Algunos detalles que por ahí te puedan sorprender. Bueno, hablamos ya de la negación hace un momento en ese ejemplo y vimos que se utiliza con este simbolito. Pero, hey, cuidado, ¿ah? Porque en muchos textos, en muchos ejercicios y en exámenes pasados ha sucedido que han utilizado esto también como negación. Es un símbolo alternativo. También sirve como negación. ¿Cómo se lee la negación? Obvio, con la palabra no. Así como hicimos acá. No me baño. De frente la negación con la proposición. Pero, mucho cuidado, porque hay casos donde la frase dice, no es cierto que. Oye, olvídate, en ese caso, ¿qué hacer? Negación también, pero con paréntesis. Mucho cuidado. No es cierto que, no es verdad que, no se cumple que, no es el caso que, es falso que, es absurdo que, es imposible que. Siempre va negación con paréntesis. Me hablan de negación con la palabra que, negación, pero con paréntesis. Ten cuidado, mira que te estoy hablando. No le pones paréntesis, ya fue tu planteo. Otra forma, otra solución. Siguiente punto. Negación alterna. Negación conjunta. Son dos tipos de negaciones especiales. ¿Han sido usadas en los últimos exámenes de admisión? Sí. En los últimos 5 o 6 años las hemos visto en 2 preguntas. Es necesario hablar de ellas. La negación alterna se representa con un palito vertical o de repente inclinadito, pero palito. La negación conjunta, flechita hacia abajo. ¿Cómo se lee la negación alterna? Se lee con la frase ni, miento, no o no. La negación conjunta se lee con las palabras ni. Cuando tu mamá, cuando tu papá la encara a tu mamá. Espero que esa historia no ocurra acá. Papá le va a decir, mira tu bebé, mira tu hijito. Ni estudia, ni trabaja. Alguien se va a ir de la casa. Menos mal, ustedes son estudiosos, son empeñosos, menos mal. Sí. Ahí está. ¿Se utiliza ese ni? Claro que sí. El no o no, como cuando tienes enamorada y en una discusión nace la frase, Juana Francisca, ¿no puedes o no quieres? Y Juana Francisca dice, Pepe Lucho, ni puedo ni quiero. Si se utilizan ese tipo de frases. Ojo aquí. La real importancia de estos conectores es que en el caso de la negación alterna, representa la negación del P y Q. Y en el caso de la negación conjunta, representa la negación del P o Q. El I y el O son los más importantes. Y si los vamos a negar, justamente para ellos es que se ha utilizado esos 2 simbolitos. Ha venido en exámenes pasados. Tengan cuidado con ellos, ¿ya? ¿Qué otra cosa más podemos mencionar? Vamos a llamarle nota. En un examen pasado vimos algo como esto. Negación de Q, flecha hacia atrás, R. Pues yo te he enseñado flecha hacia adelante. Te he mostrado flecha hacia abajo, pero también hay casos de flecha hacia atrás.
Los libros le llaman condicional inversa, sí, de lo que te estaba hablando acá. Pero, para que no te hagas líos, cada vez que la flecha se vaya hacia atrás, aplica esto. Mira, 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 mira. Es como si fuera el reflejo en un espejo. En el espejo, al reflejarse, empezaría con R. Si esta es la línea que refleja, al reflejarse la flecha, estaría apuntando hacia el otro lado. Es como... Y aquí el negación de Q pasa a esta parte. Y con esto trabajas. No te hagas líos si ves la flecha hacia atrás. La conviertes en flecha hacia adelante y operas como se te ha enseñado. ¿Ya? Eso, en resumen, son los conectores. Hay más casos, hay más detalles, pero creo que lo que estamos teniendo hasta ahí nos va a servir bastante. Vamos a la pregunta número 2. La pregunta 2 me dice, ¿cuántos de los siguientes enunciados son proposiciones? A ver que también has acertado, porque yo sé que como tú eres niño bueno, has ido probando, ¿no? Has ido intentando. A ver, ¿qué clave es? C. ¿Beso? ¿Ceso? Entre la B y la C, ya, dejémoslo ahí. Ahora resuelve conmigo. El primero, Dios mío, se murió. Expresión. Queda. Segundo, el calor es la energía en tránsito. Verdadero. Proposición. Ya tenemos la primera. Vamos a la siguiente. Baila a menos que estés triste. Proposición. Y de ella para proposición compuesta. ¿Qué, profe? ¿Hay conector? Claro. El conector es a menos que. ¿Qué conector es? Condicional. Antecedente, estar triste. Consecuencia, bailar. Si estás triste, entonces baila. Prácticamente eso me está diciendo. Parte 4. Siempre que estudio me siento feliz. Proposición. Siempre que también es una condicional. En vez de siempre que, ponle sí. Si estudio, me siento feliz. Si estudio, entonces me siento feliz. ¿Ves que es una condicional? Ah. La última. El delfín es un cetáceo, ya que es un mamífero marino. Proposición, porque incluso también es proposición compuesta. ¿Cuántas proposiciones había? 4. ¿Cuántas me estaban diciendo ustedes? 5. Ajá. Ya, déjalo ahí. Vámonos a la pregunta 3. Da las siguientes expresiones. No debería decir expresión, debería ser enunciado. Pero bueno. ¿Cuántas no son proposiciones simples? Empecemos. El átomo no se ve, pero existe. ¿Simple o compuesta? Genial. ¿Por qué? Por la palabra pero y por la palabra no. Hay conectores y si hay conectores es compuesta. Genial. La primera la acertaste. La segunda. Los tigres no son paquidermos, tampoco las nutrias. Pues genial, estás bien. La tercera. Toma una decisión rápida. Sí. Simple. La tercera no es ni simple ni es compuesta. Es una expresión y la expresión no se clasifica. Simple. ¿Por qué es pequeñita? Simple. ¿No? A ver, yo te lanzo una pelota y te digo, toma una decisión rápida. Tú en vez de agarrar la pelota vas a decir, verdadero. No, no tiene nada que ver con verdadero y falso. Y ya. Entonces, expresión. La siguiente.
Hay 900 números naturales que se representan con 3 cifras. Simple. Profe, pero es largaza. Y solo tiene una información involucrada. Una sola información simple. La matemática es una ciencia fáctica. Simple. Es imposible que el año no tenga 12 meses. Es imposible que el año no tenga 12 meses. Por la palabra no. Al estar la palabra no, automáticamente compuesta, porque la palabra no es un conector. Pregunta 4. Son proposiciones moleculares. Compuesto molecular es lo mismo, ¿ah? Vamos, la primera. Juan se encuentra entre Rosa y Luisa. Juan se encuentra entre Rosa la golosa y Luisa la petiza. Oye, esta de acá es atómica. Profe, pero dice y. Espérate un ratito. Mira. Por acá voy a decir, Rosa y Luisa son arquitectas. Porque ahora ya va a haber arquitectura en la UNCH. Rosa y Luisa. También dice Rosa y Luisa, pero aquí es molecular. Ahora sí, ya quemé, profe, ya fui ya. ¿Cómo? Pues si dicen ambos casos Rosa y Luisa, ¿por qué uno va a ser atómica y la otra molecular? Si les resulta que la letra I es el conector, resulta también que aquí sí hace papel de conector y allá no. Como no hace el papel de conector, no es molecular, es atómica. Profe, ¿cómo me doy cuenta? Un pequeño truco. Pero antes de enseñarte ese truco, supongamos que tú eres Juan. Juan se encuentra entre Rosa y Luisa. Juan se está en medio de ellas dos. ¿Cierto? Si le quitas un nombre, quitémosle a Luisa. Juan se encuentra entre Rosa. ¿Eso tiene algo que ver con lo que estábamos hablando? Eso suena a otra cosa ya. Pierde sentido. La frase perdió sentido. Por eso es atómica, porque necesita esto para que todo forme una sola idea. En cambio, Rosa y Luisa son arquitectas. Me habla de las profesiones que tienen ellas. Quítale a Rosa. En singular. ¿Pierde sentido? No. Sí se entiende. Luisa es arquitecta. Se entiende. Si mantiene su información, mantiene la idea. Un pequeño truquito. Le elimino un nombre. ¿Pierde sentido? Atómica. Le elimino un nombre. Mantiene la forma, mantiene la idea. Molecular. ¿Ya sabes descartar? Siguiente. El traje es de 2 piezas. Así también este poema tiene 2 estrofas. Así también, conector, molecular. La segunda es molecular. La tercera, Jimena es maestra tanto de Carlos como de Corina. Atómico o molecular. Molecular. El conector, tanto como. ¿Qué conector es? Conjunción. Conjunción. Bien, es molecular porque tiene conjunción. Última. Se tranquilizará toda vez que le compren la muñeca. ¿Simple o molecular? ¿Atómico o molecular? Molecular. Hay conector, a menos que. ¿Qué conector es el a menos que? Condicional. Porque mira, esta frase equivale a decir, si le compran la muñeca, entonces se tranquilizará. Es una molecular, es una compuesta. Es condicional. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo que no? La respuesta es la alternativa A. La única que es simple
Es la primera. Te pedían moleculares 2, 3 y 4. Pregunta 5. La expresión, si llueve todos se mojan. Condicional. Antecedente, que llueva. Consecuencia, todos terminan mojados. Pregunta 6. Conectivo lógico que enlaza la proposición. Aunque Castañeda es mudo, todos lo comprenden. ¿Condicional? No, hijo, es conjunción. Mira el listado de palabras que te di en la conjunción. ¿Aparece la palabra aunque en conjunción? ¿No aparece? ¿No está escrita? La palabra aunque equivale a li. Es como si yo dijera, Castañeda es mudo, y aún así todos lo comprenden. Y. Es una conjunción. Chiquitos, chiquitas, antes de enseñarle más cositas, vamos a ver cómo vamos con el tiempo y marcador. Estamos bien, estamos bien. Chiquitos, ustedes deciden, ¿ya? Pregunta 15 o pregunta 25. No, 15 o 20. No, la 27 está más, se ha desconfigurado la 27. Yo te iba a decir la 28, pero parece que no la han puesto. La 15 o la 23. La 15 o la 23. Es para simbolizar, ¿seguro? 15 o 23. En sí es la misma idea. 15. Vamos, hago la 15, la 23 para ti. Veamos por acá. Son similares. Hey, como yo les mencionaba hace un momento, el segundo tipo, el segundo nivel, la segunda forma que tienes que aprender es a simbolizar. Y por eso es que hay 3 preguntas, o hasta más creo, como 4 preguntas para simbolizar. Es otra de las cosas que necesitan. Voy a hacer la 15. En la 15 lo bueno es que ya me definen, ya me dicen, ya me indican quién hace el papel de P y quién hace el papel de Q. Se dice que P significa ella es bonita. Ella es bonita. Y la proposición Q representa ella es feliz sin ti también. Ahora, simbolicemos. Simbolicemos. Dice aquí, atento a, ¿cuál es la representación simbólica del enunciado? Ella es bonita. Entonces empiezo poniendo P porque sabemos que eso significa P. Luego dice O. O es hacia arriba. No es cierto que. De eso te he hablado, yo te hablé de eso, no es cierto que. Negación, pero con paréntesis. Luego de eso dice que ella sea bonita y feliz. Ella es bonita. P. Y feliz. Q. Cierro paréntesis porque ahí aparece una coma, ¿cierto? La coma indica que el paréntesis llegó hasta ahí. Luego dice ya que ella es feliz. Feliz significa Q. Oye, está facilito. El único detalle es cómo simbolizamos el ya que. ¿Qué conector representa el ya que? Es una condicional. Sí. He hecho un ejemplo de eso hace un momento.
Ahora, el problema ya, como sabemos que es una condicional, el real problema no es ponerle la flecha nada más directamente, ¿ah? Porque yo te dije, tienes que saber quién es antecedente y quién es consecuente. Porque al simbolizar, siempre se escribe el antecedente antes de la flecha. ¿Quién sería el antecedente en este ejemplo? Mira acá, la palabra ya que tiene al antecedente a continuación. Delante del ya que aparece el antecedente. Delante del ya que él es el antecedente, él sería el consecuente. ¿Y es importante identificarlos? Claro, porque según eso voy a simbolizar. El antecedente siempre va antes de la flecha. Consecuente después. Como todo esto todo un bloque, corchete. Porque si no hubieras identificado quién es antecedente y quién es consecuente, estoy seguro que hubieras marcado la B. Pero en realidad no era la B. ¿Cuál era? Ah, bueno, no se ve bien las claves, ¿no? No se ve bien, no se ve bien. Y ya, la cosa es que había que ver el orden. Porque la mayoría aquí me pone, sí, eso es condicional, y pone la flecha hacia allá. Y ya malograste tu problema. Porque la simbolización correcta es la que estás viendo ahí. ¿Ya? Dejemos ese asunto ahí. Como que las claves están desconfiguradas, pon la alternativa F y punto, ¿ya? No te hagas líos. Ahora, hablemos de tablas. Pero tablas de verdad. Me estoy refiriendo a tablas que se enseñan en lógica. No las tablas que te hacen sufrir. ¿Qué ha pasado? A ver, mis niños. Chicos, chicas, chiques, cuando hablamos de tablas de verdad, generalmente tenemos dos proposiciones involucradas y nuevamente, ¿con qué letras empieza? Con P. Por eso es que ahí ponemos P y luego Q. Ahora, vamos a ver qué valores asociados tienen cada uno de ellos. ¿Se que recuerdan? P, ¿qué valor tiene? Dos verdaderos. Q. Excelente. Ahora veamos cómo es que esto se ubica en la tabla, cómo se desarrolla mediante tabla. Pues empecemos con estos dos que son los más famosos. Para desarrollar mediante tabla debes de recordar memotecnia para cada uno de los conectores. Sí, cada conector tiene su propia memotecnia. Sí, la memotecnia para el I es volei. Volei. Boli no, volei. Y para O, fútbol. Fútbol. Son dos deportes súper conocidos que te van a ayudar a recordar. E incluso, ten presente que al decir volei me estoy refiriendo a verdadero. Y al decir fútbol me estoy refiriendo a falso. Incluso te van a ayudar a recordar con qué conector se trabaja. Porque acá dice fútbol. Trabajas con O. Volei. Trabaja con I. La última letra de ese deporte te indica cuál es el conector que se va a usar. ¿Ya? Ya que si con eso no te acuerdas, ya. Ahora, ¿cómo es que se utiliza? Aquí va. Cada vez que hablemos del I, en I se busca que todo sea volei para que volei sea el resultado. Repito, en I buscamos volei para que volei sea el resultado. Aquí, ¿todo es volei?
El único caso donde todo es vóley es el primero. Ahí nada más es verdadero. Y si eres el único verdadero, el resto debe ser falso. ¿Ya? Repito, y busca que todo sea vóley para que vóley sea resultado. Igualito es O, solo que con fútbol. Ahora buscamos que todo sea fútbol para que fútbol sea resultado. ¿Y en qué caso todo es fútbol? Solo el último, solamente ahí es falso. Eso quiere decir que el resto debe ser facilísimo de recordar. Vóley y fútbol. ¿Cierto? Ahora, hey, cada conector tiene su memotecnia. Si hablamos de la condicional, ¿cuál es la memotecnia de la condicional? Sí, es el famosísimo Víctor Flores. Víctor. Si tú quieres, puedes cambiar la Victoria, pero en realidad no sé quién lo inventó. Pero Víctor Flores es lo que se utiliza para condicional. Incluso cuando yo estaba en colegio, a mí también me enseñaron con Víctor Flores. Víctor Flores. Se dice que Víctor Flores es el único falso de todos, es el único falso del planeta. Aquí está. Él es Víctor. Y si Víctor Flores es el único falso, entonces el resto debe ser. ¿Ya? A ver, repasamos. En I, buscamos vóley para que el resultado sea vóley. En O, buscamos fútbol para que el resultado sea fútbol. En la flechita buscamos a Víctor Flores porque él es el único falso. Ahora, las memotecnias, si no te agradan, las puedes cambiar. Yo solamente te estoy mostrando esto como referencia. Si tú crees que hay otra que te sirve más o que la recuerdas más fácil, genial. Porque yo recuerdo hace unos años atrás, había un profe que en vez de Víctor Flores, le llamaba vaca flaca. Y él decía, todas las vacas flacas follan. Follan porque comen follaje. Y por ahí que él recordaba, e incluso una señorita decía una vez, profe, ni Víctor Flores ni vaca flaca. Para mí, todos los de Víctor Fajardo son falsos, profesor. Y después me entero que su ex era de Víctor Fajardo. Ahora, siempre hay unos que son medios pervertidos, casi enfermitos. Todas las venecas, facilito, fallan. ¿Ah? Yo considero a Víctor Flores ese más sencillo, yo creo que es el más útil y cosa que ya no te distraes con otras palabras, ¿no? Porque ni bien dice falla, y ya tu mente se va a otro lado en pleno examen, ¿no? Ya te pierdes, te distraes. No conviene. A ver. Siguiente conector. El chi y cholo chi. ¿Cuál es la memotecnia de sí solo sí? Gemelos. Gemelos significa que tienen que ser iguales. Solo cuando son gemelos, o sea, solo cuando son iguales, es verdadero. ¿En qué caso son gemelos? En el primero son gemelos, sí, verdadero. ¿Habrá algún otro caso de gemelos? El último también es verdadero, entonces, porque busca gemelo para que sea verdadero. Eso quiere decir que el resto debería ser. Listo. Ahora, hey, triangulito, memotecnia. Mellizos. Mellizos, no. Mellizos. Mellizos significa que las proposiciones deben de ser diferentes. Solo cuando son mellizos es verdadero. ¿En qué casos son diferentes? En el segundo y en el tercero. Entonces, como ahí son diferentes, ahí es verdadero. El resto viene a ser falso. Chicos, a modo de yapa, podríamos agregarle los dos conectores que vimos al final. La negación alterna
y la negación conjunta. El palito y la flechita hacia abajo. ¿Qué, profe? ¿También se puede trabajar en tabla? Claro. Palito equivale a la negación del I. Como yo conozco la columna del I, acá está I. Niégamela. Si la primera es verdadera, al negarla, falso saldría. Si el reto es falso, al negarlo, exacto. Ahora, flechita hacia abajo representa la negación del O. Eso he dicho. Negación del O. Niega la columna del O, niégala. Falso, falso. La última, al negarlo, listo. Esa es la forma en la cual tendrías que aprenderte esa tablita de verdad. Oye, pero haciendo o siendo sinceros, la verdad es que esto no te sirve de nada. Para nada. Lo que realmente importa son las memotecnias que están en la parte superior. Porque nadie va a estar viendo su tablita cada rato para estar resolviendo. Todo se hace mentalmente. Y vamos a comprobarlo. Shh. No, es que ya tienes que cambiar de idea ya. Ey, utilizar tablas es perder el tiempo. ¿Ya? No se puede, no se debe hacer eso. Verifiquemos de lo que te estoy hablando. Vamos a la pregunta 7. No, la 7 está fácil. La 10, de arranque la 10. Vamos a la 10. ¿Sí? A ver, comprobamos. Que yo te quiero mostrar cómo es que se utiliza la tabla. Cómo es que se utilizan las memotecnias. ¿Ya? La primera dice ahí, en la 10, sí, 3 más 1 es igual a 7. Sabemos que eso es falso. Entonces, en vez de 3 más 1 igual a 7, le ponemos F. F de falso. A continuación dice, entonces. Ahí está. Entonces, ¿qué? 4 más 4 es 8. Ahora, no me mires la tabla, no la mires, ¿ah? Solamente concéntrate en la memotecnia. La memotecnia para la flecha es Víctor Flores, en ese orden. Primero Víctor y luego Flores. ¿Acaso él es Víctor Flores? Profesor, pero es Flores Víctor, profesor. Ya, entonces la respuesta ponla al revés también, ya, listo. No va, pero no procede, ¿sí o no? Ya. Entonces, como en la condicional únicamente se busca Víctor Flores, porque él es falso, al no ser Víctor Flores, no puede ser falso. Y si no es falso, es porque es verdadero. Porque sale falso cuando es Víctor Flores. No es Víctor Flores, no es falso. Es verdadero. Vámonos con la otra. Con la otra parte de esta pregunta 10. La segunda parte dice así. Así dice. No es verdad que... oye. No es cierto que, no es verdad que, es falso que, son variantes. ¿Cómo debo de simbolizar eso? Negación con paréntesis. Luego dice aquí, 2 más 2 es 5, pa F, sí y solo chi, chi y solo chi. Sí, solo sí, 4 más 4 es 10, falso también. Ahora, para resolver, concéntrate en lo que está dentro del paréntesis. Memotecnia es sí, solo sí. Gemelos. Solo cuando son gemelos es verdadero. Me pregunto, ¿son gemelos? Entonces es verdadero, pues. Ah, pero hay una negación fuera. Ese verdadero lo tienes que negar. Niégamelo. Niégamelo. Ahí está. Ejue. Parte 3. En 3 te la parte. La tercera parte dice, Madrid está en Francia. Madrid está en España. Estoy viendo el otro día. Madrid está en España. Verdadero. O Lima está en Francia. Es
Falso, hijo. No, no, deja, para él es otro resultado. Déjalo, ya te he dicho ya. Vamos, la memotena de lo ¿cuál es? Fútbol. Solo cuando todo es fútbol es falso. Dime, ¿acá todo es fútbol? Entonces no puede ser falso. Y esa es tu respuesta. Esa es la respuesta de la pregunta 10. Facilito. Ey, ¿fue necesaria la tabla? Olvídate de ella, no es para ti. No, no, olvídala ya. ¿Para qué? ¿Ya para qué? Solo te hace sufrir. Vamos ahora a la pregunta número... A la pregunta número... Ya vamos a la 11. La 11. Es similar la 11, ¿ah? Vamos que te enseño cómo va la 11. Dice aquí, sea U. Mira. Conjunto universal para este problema que tiene los elementos que van del 1 al 5. Y a partir de ese conjunto U, tengo que calcular el valor de verdad para cada una de estas proposiciones. Oye, al decir valor de verdad, simplemente te está pidiendo que averigües si es verdadero o es falso. ¿Ya? A eso se refiere valor de verdad. Al valor que asume. Pero, a ver, niños, aquí hay un inconveniente. ¿Qué significa esa A que esté invertida? Todo para. Para todo, bien. ¿Y esa E que está volteada? Existe algún. O sea, legalmente esa es la forma para poder leer esas frasecitas, o bueno, esos simbolitos. Si tú quieres saber qué cosa sale aquí, si sale verdadero o sale falso, lo primero que tienes que hacer es interpretar esto. Para interpretar, empiézalo leyendo. Empieza leyendo esa parte. ¿Cómo se leería esto? Claro, para todo X que pertenece al conjunto U. Listo. Pero así leen los niños de primaria. Porque si vas a leer sin entender, una forma de leer de manera más simple es quitándole la palabra para y solamente dile todo. Pero no le digas X que pertenece a U, sino simplemente como X pertenece a U significa que X es un elemento de U. Por tanto, así le vas a decir. Todo elemento de U. Porque X es un elemento de U. En vez de leer para todo X que pertenece al conjunto, ándala. Pero estamos hablando de personas normales. No extraordinarias. Extraordinariamente especiales. Ya. Interprétalo. Así, y mira, cuando tú lo interpretas así, se hace, pero facilito. Ahora, quiero que donde veas la letra X, en vez de X, lee eso. ¿Todo elemento de U es mayor o igual que 3? ¿Todos son mayores o igual a 3? F, porque ellos no cumplen. ¿Cierto? Y ya tenemos que eso sale F. Ahora, igual, en vez de X, léelo. ¿Todo elemento de U es menor a 4? ¿Todos son menores a 4? F también. Ya ves que cuando lo lees así de manera más interpretativa, o de una forma interpretativa más claro, más fácil se hace. Ahora, entre ellos está el conector O. Aplícale tu memotecnia.
La memotecnia de lo es fútbol. Solo cuando todo es fútbol es falso. ¿Es todo fútbol? Sí. Fútbol es el resultado. Ni me la mires a ella. Prohibida. Solamente las memotecnias. Nada. Te distraes. Vamos a la siguiente. Le voy a decir a Paico que le has dicho especial. Le voy a decir, sí, sí, sí. No, no le digo yo que yo le he dicho que es extraordinario. Ya. Vamos a seguir. ¿Cómo leeríamos ahora este otro esquema? Para. No, solamente algún. Quítale la primera palabra, solamente algún. Excelente. Algún elemento de U. Algún elemento de U. Ahora, yo te recomendaría que antes de leer, desarrolles, reduzcas. Porque esto se puede reducir. Puedo decir que X es menor que 6. Y ahora sí, como yo no lo puedo reducir más, ahora sí, en vez de X, léelo rojo. Algún elemento de U es menor a 6. ¿Alguno de ellos es menor a 6? Sí, todo, verdadero. Flecha. Nuevamente X, nuevamente léemelo. ¿Algún elemento de U es mayor a 6? A este muchacho yo lo conozco. Él es Víctor Flores. Y cuando hay condicional con Víctor Flores es... ¿Ves? ¿Ves? Parte 3 en 3 tela. La última dice, para todo X que pertenece a U, como niño bueno, X más 2 es igual a 5. Me estoy dando cuenta que lo estás remedando. Así eres, ¿no? Ya. A ver, este es el mismo que está arriba, es igualito. Entonces también, todo elemento. Obviamente, en tu examen no vas a escribir esto, pues, ¿no? De frente nomás lo vas a usar, ¿sí o no? Así como tú sabes. Sí, ¿sí o no? Ahora, redúcemelo, achícamelo. Ahí está. Por acá también, despéjamelo. Ahora, en vez de X, ya sabes qué hacer. ¿Todo elemento de U es igual a 3? ¿Todo elemento de U es igual a 3? Falso. Y acá también lo mismo, porque es igualito. F. La memotecnia es sí, solo sí. Gemelos. Cuando son gemelos es... Nada de otro mundo. Sumamente fácil, sumamente sencillo. Oye, la 12 ya más o menos tienes una idea de cómo hacer, ¿ya? Vamos a la pregunta número... Dejen a la tabla tranquila. ¿Saben qué? Vámonos por la 16 primero. 16. Vamos a por las fijas, porque así como la 16, oye, así como ella he visto antes. Mis niños, mis peques, bebés, ya están grandes, ya van a ser universitarios dentro de 9 semanas. Recuerda que también hay modalidad de exonerados
para gente especial, así que déjalo tranquilo. Mentirita, mentirita. Vas a ver que lo vas a extrañar en la universidad. Por eso mejor postula lo mismo que está postulando él. A ver, mis niños. Vamos, volvemos. ¿Cómo resolvemos situaciones como estas? Hey, sean observadores. Esto es justamente lo que te expliqué por allá. La función proposicional. ¿Se utilizan en los problemas? Claro. ¿Se han utilizado en exámenes pasados? Por supuesto. La función proposicional P, Q y R. Ahí están. En el caso de función proposicional se plantea con mayúscula. Y simplemente evalúas como si fuera una función. Por ejemplo, quiero calcular esto. Voy a donde dice P y simplemente en vez de X, o sea, evalúo para cuando X vale 2. Y si X vale 2, operador de 2. Si X vale 2, 2 al cuadrado menos 16 igual a 0. ¿Sí? Porque el único que está reemplazando es ese valor. Allá. Entonces tú dime, 4 menos 16 es 0. Eso es. Entonces simplemente esto lo reemplazas por F. Sin nada más. Qué difícil hay ahí. Ahora vamos con Q paréntesis 2. Vamos. También en el caso de Q, X va a ser igual a 2, ¿no? Donde dice X, reemplázalo por 2. Y si le colocas 2, dime, ¿eso se cumplirá? F para ella. Entonces, Q paréntesis 2 también, F. Oye, pero delante de esto hay una negación. Listo. Ahora, R paréntesis 4. Donde dice X, te pones en... reemplazas el 4. R de 4 igual a 4 al cuadrado mayor a 9. Ajá. 4 al cuadrado es 16. 16 es mayor a 9. Sí. Verdadero. Y ahora simplemente operas según las mamotecnias que has aprendido. En el caso de I, solo sale verdadero cuando todo es vóley. ¿En qué caso todo es vóley? Aquí. ¿Todo vóley? Sí, verdadero. Verdadero no es. Habla bien, habla bien. Profesor de RM no conoce licor. Habla como tú. Como tú sabes, el sí solo sí gemelos. ¿Son gemelos? Falso. Solamente cuando son gemelos es verdadero. ¿Sí o no? Listo, esa es la solución. Ahora, hey, una que te va a servir es la pregunta número 13. 13. La 13 dice, P es falsa. Si P es una proposición falsa, determina el valor de verdad. Ahí está, ¿ya ves? Sí, sí, sale. Vamos a verificar el resultado, ¿ya? Dame un segundo que te la pongo. En la pizarra la pregunta. Listo. A ver, mis niños, mis niñas. Como me dicen que P es falso, significa que puedo ir reemplazando el valor de P en el esquema que estoy evaluando. Profe, pero ¿cómo voy a resolver si faltaría Q y faltaría R? Exacto. Pero aún sin esos valores se puede resolver.
Claro. Porque hay algunos que dicen, no, profe, necesito conocerlos a todos. No. Lo único que es necesario es que sepas aplicar o utilizar bien tus memotecnias. Porque, por ejemplo, acá, mira, 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 mira. Ahí donde he reemplazado. En esa parejita conozco el primer elemento. Yo sé que la memotecnia para la flecha es Víctor Flores. Víctor Flores es el único falso. ¿Será Víctor Flores en algún momento? Nunca, no importa cuál valor tenga Q, nunca va a ser Víctor Flores. Si nunca va a ser Víctor Flores, nunca va a ser falso. Y si no va a ser falso, verdadero. ¿Ves? Igual por acá, hey, por aquí. Profe, la negación, olvídate de ella. La negación solamente está afectando a Q. Concéntrate en el conector. El conector es I. ¿Cuál era la memotecnia del I? Voley. Solo cuando todo es voley es verdadero. ¿Podría ser voley en algún momento todo? Profe, ya sé, ya se resuelve cuando está parejita, profe. Pero acá hay un trío, profe, ¿qué hago? Yo te enseño qué hacer en caso de tríos. Forma primero una pareja. No importa si es por atrás, por delante, igual. Formas una parejita, cualquiera. Ahora, evalúas el conector y su memotecnia, voley. ¿Cumplirá todo voley? No puede ser verdadero. Falso. Ahora sí atiendes a la otra. Y te preguntas, según la memotecnia, listo. Ahí has resuelto todo aquello que donde reemplazaste, ¿no? Pero espérate, hay algunos elementos que aún no se han resuelto. Vamos a evaluarlos ahora a ellos. Generalmente nos iríamos por el corchete, ¿cierto? En el corchete veo que hay R. Y el problema sería, si eres verdadero, Víctor Flores. Y sale falso. Pero si eres fuera falso, sale verdadero. Oye, hay dos opciones. No hay un valor nada más que podamos utilizar. Profe, ¿qué hago en esos casos? Todo esto todavía no lo resuelvas porque no tienes información suficiente para resolver. Entonces, ¿qué cosa haces? Consideras a todo esto como si fuera un solo elemento y te concentras mejor en él. En este O. Tú sabes que la memotecnia no es fútbol. Solo sale falso si todo es fútbol. ¿En algún momento podría ser todo fútbol? No. Nunca va a ser todo fútbol. O sea, nunca va a ser falso. Ahora, si todo eso va a ser verdadero, según lo que conozco, ¿cuál sería la respuesta ahí? Falso, porque todos sabemos que Víctor Flores es como tú has aprendido, falso. Chiquitos, hay más cositas, ahí lo dejamos por ahora. Ya nos vemos en repasín. ¿Ya? Practiquen, por favor, practiquen. No me acuerdo muchas clases.